días y bienvenidos a su espacio de Ética TV, su espacio de ética ciudadana. Hoy tenemos un tema sumamente fascinante, vamos a hablar de ética y equidad de género. Para ello contamos con la presencia de la maestra y abogada Desiree del Rosario, quien coordina el Centro de Estudios de Género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC. Muchachos, ¿cómo están? Hola, Leonardo, Mario. Hola, Ivette. Bueno, aquí estamos con un tema muy interesante, muy importante, por los desafíos que nos plantea. En una sociedad que tiene diferentes y grandes desigualdades y grandes desafíos a nivel democrático, que la mayoría de la población, que son las mujeres, tenga unos déficits a niveles de muchos de los principios que decimos y aceptamos, que están constitucionalizados, que están en los derechos humanos, que están positivizados en nuestras leyes, pero que sin embargo a nivel de igualdad, de derecho al trabajo digno, a nivel de la participación y representación política, todavía tenemos mucho que desear. Sí, así es. La sociedad dominicana, bueno, ha evidentemente progresado en muchos aspectos que tienen que ver con el reconocimiento de derechos de las mujeres, pero todavía sigue siendo una sociedad con profundas inequidades y las mujeres no quedan excluidas de esas inequidades. En muchos casos por aspectos que tienen que ver con violaciones de sus derechos no reconocidos, y en otras por situaciones donde hay una contradicción entre lo que es el reconocimiento legal de ese derecho y la ausencia de la práctica, ya sea porque hay una cultura que promueve, digamos, esa violación de los derechos y que se impone a el reconocimiento de los derechos establecidos en los sistemas jurídicos, ¿no? Y así en cada uno de esos estamentos vamos a estar conversando con la doctora Desiree, donde se plantean, donde se reflejan estas inequidades, estas negaciones de derechos, cómo hemos normalizado y cómo hemos vuelto cotidiano el constante y sistemático abuso de los derechos o negación de los derechos a las mujeres. ¿Y qué hacer frente a estas situaciones? Yo creo que al invitar a Desiree aquí como profesora, como abogada, activista, coordinadora de un centro que se dedica a la formación, que se dedica a la investigación, que se dedica también a la incidencia en las políticas públicas, que se dedica también a tratar de articular los diferentes actores que tratan de incidir en un país más democrático y de mayor inclusión. Todas estas dimensiones son las que tenemos que reforzar si queremos realmente robustecer un país donde los principios éticos realmente se eleven y se robustezcan. Sí, y es un aspecto que no solamente toca a las mujeres, ¿no?, como puede pensarse. Evidentemente que las mujeres son las que sufren más el problema, pero es algo que nos toca a todos, porque el problema de la inclusión es un problema que nos atañe a todos los que queremos una sociedad que sea auténticamente democrática. Es decir, en una sociedad donde hay inequidades, no solamente pierden aquellos que son aquellas poblaciones que sufren directamente la inequidad, sino también aquellos que, aunque directamente no la sufren, pero pierden porque no participan de un conjunto de relaciones donde hay equidad, y por lo tanto aquellos que tradicionalmente sufren la inequidad pues no pueden realizarse y construir significados que aporten, digamos, al conglomerado de los bienes hermenéuticos o interpretativos de una sociedad, ¿no? Sí, que cuando se le quita los derechos a una parte de la población, a un sector, cuando se deshumaniza a una parte de los seres humanos, a veces uno piensa que uno está fuera de esa deshumanización, cuando lo que hace esa deshumanización es hacerte más vulnerable, porque en cualquier momento ya no será la periferia la que será marginada, excluida y deshumanizada, sino que esa periferia va a ir ganando espacio hacia el centro, y muchos de los derechos conquistados, muchas de las, digamos, dinámicas sociales que habíamos conquistado, pues se van a ver afectadas y se van a ver también amenazadas. Una sociedad se va corrompiendo en la medida que va teniendo muchas personas y sectores marginados del ejercicio de sus derechos. Una sociedad se va robusteciendo y va creciendo democráticamente y humanamente en la medida en que se van incluyendo todos los sectores en el ejercicio pleno de sus derechos. Vamos entonces a hacer la pausa y tendremos con nosotros a Desiree para reflexionar sobre estos temas tan importantes.
Estamos en su espacio de Ética TV, su espacio de Ética Ciudadana, y como habíamos señalado en la introducción, tenemos hoy como invitada a Desiree del Rosario, coordinadora general del Centro de Estudios de Género de INTEC. Bienvenida, Desiree. Muchas gracias. Sí, como decíamos en la introducción, que te íbamos a tener aquí en este programa, que es un programa muy especial para nosotros, el tema de género y tomar en cuenta los desafíos éticos que tiene todo lo ligado alrededor de la mujer es fundamental. Así que te damos las gracias, Desiree, por acompañarnos en este día. Tenemos una serie de preguntas, pero siempre quisiéramos que nuestros televidentes puedan saber con quién estamos interactuando, quién es Desiree, de dónde viene y a qué se dedica. ¿Digo de verdad? Sí, sí, sí. Es que ya ahora mismo no sé, porque yo nací en el campo, después me crié en un qué batey. campo? ¿En qué campo? En la Cuchilla del Ceibo. En la Cuchilla del Ceibo. Y Magarín, o sea, son dos, uno donde nací de verdad y después donde mi papá como maestro hizo su pasantía, su estancia. O sea, tú sabes que los maestros lo trasladaban mucho. Entonces, cuando yo nací, él daba clases en la Cuchilla del Ceibo. La Cuchilla del Ceibo, que es un batey. No, es un campo. Es un campo. Del Ceibo. Y de ahí salimos porque en esa escuela solo se daba clase hasta 6º grado. Nos fuimos a vivir al Ceibo un tiempo y después mi madre, que era trabajadora social, trabajaba con la ODC, con la Oficina de Desarrollo de la Comunidad, que hoy se llama DGDC, creo. Entonces ahí trabajamos un tiempo en el tema promoción, nosotros estábamos todos pequeños. Y al final madre se va a trabajar a La Romana y vivimos en un batey que se llama Guaymate. Si la gente de Guaymate dice, oyen que yo estoy diciendo batey, al único municipio que en ese momento tenía La Romana, que es Guaymate. Sí, que está en una parte, o sea, un gran batey. Un gran batey, fundado en el 63 durante el gobierno de Juan Bosch. Es como hasta hace poco el único municipio que tenía La Romana, y que tenía esa dualidad de la parte de Batey, donde vivíamos, porque mi madre trabajaba en el Central Romana, y la otra parte del municipio. Bueno, ahí trabajé como maestra durante un tiempo largo. ¿Ah, sí? ¿Fuiste maestra ahí? Sí, yo estudié magisterio, ese es mi primer trabajo. No sabía. Yo soy profesora, maestra normal primaria de lo que hoy se llama ISFODOSU, que en aquel momento se llamaba... Eran las escuelas normales. Escuelas normales, yo estudié en la escuela normal Juan Vicente Moscoso. Sí, hace como 38 años, ahorita. Después de eso estudié Derecho, soy abogada de profesión. Yo siempre te conocí como abogada primero, por ser ahí, y entonces esa historia por los derechos. Ah, pero que mira que bien. Sí, y viene de esa motivación. Mi madre y mi padre trabajaban mucho en la parte social. Los dos eran como muy comprometidos con el tema social, vinculado también a la Iglesia Católica, a través de movimientos, de cursillos y no sé. Y mami, como trabajadora, siempre estaba... Ella iba a dar una clase de bordado y llevaba un folleto. Sí, pero hay que hablar de los derechos humanos. Y yo me decía... ¿Y qué es? Esa no es la clase, mami. Era de bordado hoy. Entonces hay toda una ancestra ahí que trabajó en esta parte y en esa motivación y ver la situación de los bateyes también en los que nosotros íbamos, porque ella nos llevaba cada cierto tiempo. El de vamos a enseñar a hacer lacito de pelo a las niñas que están en el batey, o el de trabajar ahí en conversaciones, mientras las mamás están en esta conversación, vamos a hablar con las niñas y a jugar y no sé cuánto. Entonces, la preocupación por la equidad de género, ¿cuándo surge? Pues la equidad de género, bueno, que parece que siempre, pero era como la gente que no se asume necesariamente feminista, porque yo hoy digo, bueno, si hoy yo viera a mi madre, le diría, ella es una feminista, porque era una persona que trabajaba mucho con el tema de educación dentro de la casa. Mis dos hermanos, las tareas estaban divididas. Ustedes que van a la escuela en la tarde tienen que apoyar en la mañana, y los que van en la mañana trabajan en la tarde. Todo el mundo tenía como su asignación y era como participaba activamente en esa vinculación de la comunidad, del trabajo, del involucramiento de las mujeres. En el 74, de hecho, ella estuvo en un encuentro que se hizo en Centroamérica, en donde hablaban del rol de las mujeres campesinas en sus comunidades, en el desarrollo de la comunidad. Sí. Entonces ella venía con eso, el de que el desarrollo no se logra desde la individualidad o desde la separación de los hombres y de las mujeres, sino cuando podemos trabajar en conjunto, en armonía, con objetivos y propósitos
en el que se integran hombres y mujeres. ¿Y ese cambio tuyo de profesora a entrar en la carrera de Derecho? Porque luego hace todo un tiempo de ejercicio profesional Sí. desde SEDAIL, ¿no? Sí, también ahí me involucré con el tema de cómo se defienden los derechos de estas personas que nosotros estamos mirando acá y la situación de las mismas mujeres, el despojo de la tierra, que lo veíamos como muy común en esa parte, en el Ceibo, que todavía creo que hay una deuda histórica, porque el Ceibo sigue siendo como una posesión apropiada por grandes capitales. Entonces, como ¿cuál es la manera en la que tú puedes representar y apoyar a la gente? Y ahí me metí a estudiar Derecho y después de graduarme pasé 15 años trabajando en lo que hoy sería defensa legal gratuita, algo así, donde estaban las poblaciones migrantes, en donde estaban las mujeres, todo lo que tenía que ver con el tema de violencia, provisión alimentaria, que es otro grave problema de violencia económica en el país no visualizado, campesinos, en el tema de recuperación de tierra y también cuando habían desalojos irregulares que se dan, todavía se siguen dando, pero se daban con mucha más frecuencia en ese tiempo y eran 4 grupos que estaban priorizados dentro de lo que era el trabajo, los pobladores urbanos, y ahí el vínculo con Ciudad Alternativa, Copadeva, porque SEDAIL y Copadeva fundaron a Ciudad Alternativa como una política, como una acción para responder a lo que eran los desalojos forzados y todo lo que tenía Quizás que ver que no con nos la... escuchan, no saben de estas siglas de SEDAIL, pero era el Centro Dominicano de Asesoría Legal e Investigaciones Legales de la Iglesia del Episcopado Dominicano. del Episcopado, exacto. Entonces, y que una institución que tenía en los años 70, 80 y parte de los 90 una gran incidencia en todo el tema de los derechos y como una de las dimensiones de la pastoral social de la Iglesia Católica. Sí, de hecho al final la convirtieron en lo que sería Justicia y Paz, sí, que es como todo el tema del reclamo, la reivindicación por los derechos humanos, porque en el concilio plenario al final quedaron como líneas muy específicas, el tema de las mujeres, en SEDAIL también había toda una coordinación a través de la coordinadora de ONG de la Día de la Mujer, el de cómo trabajar y articular con las organizaciones civiles. Y eso se separaba, como el de, yo no sé si ellos lo sabían, pero una cosa era el trabajo a nivel del apoyo a la pastoral social, la pastoral de los derechos humanos, y un vínculo más directo. Es como la iglesia local, cercana, con los espacios y los grupos de las personas, funcionando como una organización no gubernamental. Y a otro nivel también el de desde qué vocación lo hacíamos, también desde un mandato de doctrina social de la iglesia, desde una mirada también de los seres humanos son iguales, y no la hay incidencia en distinción. políticas públicas que también se da ahí por esa dimensión de investigación, de unir formación, investigación, acompañamiento en el territorio e incidencia en las políticas públicas. Exacto. O sea, realmente fue una institución, ya veo que tú vienes de una gran escuela de pensamiento y activismo social. ¿Y cómo cae luego desde SEDAIL ahora a coordinadora de un centro de estudio de género en una universidad, una de las universidades más prestigiosas del país? Entonces, ¿cómo llegas ahí? Yo siempre digo que fue un jesuita, que yo fui a hacer un curso de derechos humanos a Costa Rica y yo decía, no, yo quiero trabajar con él, como mirando qué pasa con la realidad de las mujeres y de los hombres, el de cómo viven los derechos, todo esto. Y hay un cura que murió ya, que se llamaba Luis Pérez Aguirre, que siempre decía, fíjense que el tema de la vinculación, de la manera en la que el mundo le quitó a las mujeres su racionalidad, su capacidad de tomar decisiones morales, todo lo que pasa con las mujeres tiene que ver mucho con el de cómo la sociedad hoy trata y sigue reconociendo o no a las mujeres como seres humanos, racionales, seres completos. Y tenía un texto en el que él hablaba de esa vocación de educación de los derechos humanos centrado en el tema de dignidad e igualdad de hombres y mujeres. Entonces yo decía, muchos de los elementos que yo tenía como que alguna duda con relación, por la manera también en la que nos educan con relación a esas situaciones,
para mí se despejaron todas. O sea, el de decir, tú eres un ser autónomo, tú eres un ser libre, dicho desde un cura, porque todos los otros curas con los que yo estaba hasta ese momento, siempre tenían como una limitación, no, las mujeres, su rol, la sociedad, la maternidad, pero hablarte así, en términos tan amplios, de tu capacidad, de tu autonomía y de cómo tú fuiste creado para la libertad y para la vida, realmente a mí eso me abrió como que así. Y un cura que pertenece dentro de una institución bastante androcéntrica, ¿no? Exacto, entonces era como el de, wow, escucharlo desde él, incluso de la despenalización del aborto, lo que dijo, lo que escribió, cómo decir, bueno, eso no es tan verdad. Y decía, ¿cómo no es verdad? No, no es verdad. Ven, vamos a leer, vamos a explorar. Y es como ir a buscar y a leer de una manera diferente. Pero es como una espinita desde siempre en CEDAIL. Luisa Campos, que es una dominica que fundó a CEDAIL, es una de las fundadoras de CEDAIL, siempre tenía muy presente y decía, tenemos que hablar de la condición y la situación de las mujeres. Y en cada sitio donde vamos, no solo veamos los campesinos, sí, los campesinos, pero ¿dónde están las campesinas? ¿Cuál es su trabajo? ¿Qué hacen? ¿Cuáles son las que tienen títulos de tierra también? Cuando hablamos de las migrantes, no hablemos de los braceros, como les decían inicialmente, no hablemos de los trabajadores migratorios, hablemos de esa población y de cuáles son las razones por las que los hombres y las mujeres migran. Entonces, ya yo venía desde mi casa como con el, mami siempre estaba enseñando esto y pensaba esto y planteaba aquello, y ella dijo, si había que ir a San Francisco de Macorís, yo decía, mami, ¿qué es lo que es haya? Hay que ir a San Francisco de Macorís a comprar unos cerdos para el tema de esa primera mirada. Ella a lo mejor no se manejaba la teoría de que mujeres en el desarrollo. Sin embargo, ella puso inyecciones, fabricó de estas mermeladas. Hay grupos todavía por Atomayor que cuando yo le digo, yo soy hija de Marina Sosa, dicen, pero ella nos enseñó a nosotros a hacer vino. O sea, esa empresa que hoy ellas tienen, porque hay que decir, es una empresa ya, cómo han sido clasificadas, no como elementos para la sostenibilidad de las mujeres y de la familia, sino como microempresas, que es como se plantean. Ella estaba implementando esa mirada del desarrollo. Si las mujeres se desarrollan, el país se desarrolla, pero de manera aislada. Y su discurso, todo tenía que ver con esto. Entonces era como el de siempre tuvimos, y en mi casa mi padre siempre decía, la avipita, y yo hoy le digo la abejita, porque el símbolo de INTEC es una abeja, entonces yo soy una abeja. Entonces él siempre decía, la avipita, porque como que yo siempre tocaba ahí, decía cosas. Incluso Juan Manuel Pérez, que es un cura dominico que también fue muy revolucionario para su tiempo, con relación al tema de la defensa de la tierra y todo eso, decía, oye, quiero que vengas al programa de radio. Y yo era bien chiquita y mamá me decía, no, ella no va a ningún programa de radio, porque siempre Radio Seibo. El Radio Seibo de ya de los dominicos. Sí, entonces teníamos como toda una vivencia de vínculos también, de personas que tenían esa mirada, esa perspectiva, y yo creo que un criterio de justicia que, bueno, que hasta hoy yo lamento mucho haber tirado mi toga, porque la verdad es que nosotros sabemos que son medios, que no necesariamente la justicia se transforma porque tú ganes casitos, se transforma a través de transformar las estructuras que siguen manejando, dominando, y controlando, y la formación de los centros universitarios. Por eso cuando otro cura, con el que estuvimos vinculados a través de CEDAIL en San Pedro de Macorís, con todo el tema de la demanda de los contratos a las personas migrantes que trabajaban en la industria azucarera, que bueno, fuimos a los tribunales al final, decía, te vas a volver una burócrata académica. Y yo decía, bueno, o hay que ponerse la toga, o hay que sentarse en las universidades a cambiar a través de lo que compartimos con las y los estudiantes, de lo que es la realidad. Entonces, enseñar ciudadanía, enseñar cualquier otra transformación que hay que hacer en la sociedad, los criterios de justicia, las subordinaciones que se dan, se transforma, yo sigo creyendo definitivamente, a través de la educación. Entonces, después que terminé la maestría de Género y Desarrollo en el INTEC, también ahí como que me atraparon y que tú no quieres venir un medio tiempo para INTEC, y yo, a trabajar en el Centro de Estudios de Género. Ya yo conocí a Lourdes Contreras, que en ese momento era la coordinadora, y doña Altagracia López, que fue la primera rectora del INTEC. Yo decía, ¿de qué este es el momento?
de entrar en este espacio. Okay. Qué bien, ¿no? Gracias por esa introducción, y yo creo que esa vivencia nos acerca mucho al público para desarrollar estas preguntas. Vamos a hacer una pausa ahora, en breve volvemos con Desiree para todos los retos éticos que tiene alrededor de los desafíos que tienen las mujeres en República Dominicana. Así que volvemos en un momento. Continuamos con su espacio de Ética TV, abordando el tópico de los derechos de las mujeres con Desiree del Rosario, coordinadora general del Centro de Estudios de Género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTED. Desiree, en el segmento anterior hablabas de tu experiencia, ¿no? Como, bueno, tu experiencia profesional y digamos, todo el periodo de formación que te llevó, digamos, a formar tu sensibilidad social, ¿no? Y tu preocupación por el problema de los derechos de la mujer. Al final del segmento ya había señalado cómo habías ingresado al INTED y al Centro de Estudios de Género. Entonces ahora nos gustaría que nos dijeras qué hace el Centro de Estudios de Género de INTED, ¿no? Cuáles son, digamos, su misión, sus principales compromisos, sus principales actividades, etcétera, ¿no? Bueno, hablar del Centro de Estudios de Género, ellos llevan 35 años. El Centro de Estudios de Género fue fundado hace 35 años, justo este año cumplimos esa edad. INTED 50 y nosotros 35, o sea que bien temprano ya. Que emergió un producto a los 15 años. No hay otro centro de género en otras universidades, ¿no? Hay, pero sí, la UAS creó en la UAS hay un instituto de género. Y hay algunos espacios que no los llaman Centro de Estudios de Género, pero que trabajan el tema de la desigualdad de poblaciones dentro de la cual están las mujeres. Sí, yo creo que hay un esfuerzo que se viene haciendo y ojalá que se profundice, porque eso es una vía, tal como dije al final de la conversación en el capítulo anterior, de que la educación es la manera en la que podemos transformar, y en la medida en que las mujeres ejercen también ese liderazgo, esa posibilidad de trabajar desde estos espacios y de compartir, el de que sí se puede construir en conjunto conocimiento, procesos, transformaciones sociales. Ese es un mensaje que se tiene que seguir llegando a la sociedad. El Centro de Estudios de Género fue creado a partir primero de la visión, y usted tiene una carrera de psicología larguísima. Las profesoras del área de psicología empezaron a hablar de los roles sexuales y el de cómo ellas pensaban que habría que implementar y plantear en la sociedad dominicana primero algunas asignaturas, porque lo que primero surgió fueron asignaturas en el área de sociología, de psicología, exacto. Entonces ahí se crea un centro primero que era de un grupo que se llama el Grupo de Investigación, un Centro de Estudio de Investigaciones Sociales, se llamaba. Entonces, en el marco de ese centro se crea una unidad que era de la mujer. Y hacia el 92, entonces se amplía a lo que sería un grupo profesoral o un centro de estudios de género, en el que esas profesoras, Ginny Taulé, que está por ahí trabajando todavía, Lourdes Bueno, Carmen Luisa Figueiras, subieron en ese primer equipo que planteó la necesidad en la sociedad de estudiar las desigualdades, cuáles son las situaciones que viven las mujeres, cuáles son las razones, y a través de la investigación, de la docencia y de la extensión, trabajar lo que es esa mirada desde nuestro país, porque nosotros podemos hablar de un movimiento que habla de Haití, de República Dominicana, de Puerto Rico, de todo el mundo, de una primera historia europea, pero cómo se da en la sociedad dominicana, todo el tema de la subordinación, el sometimiento de las mujeres, la esclavización, todo el tema de esa mentalidad subalterna también, el de cómo se generan todos esos procesos. Podemos hablar de la Revolución Francesa, de Olympia de Gauche, de muchos fenómenos, pero cómo se manifiesta esa desigualdad entre hombres y mujeres en la sociedad dominicana es lo que desde ese momento, a través de investigaciones, también de formaciones que se dan, el Centro de Estudios de Género cumple las 3 misiones que tiene la universidad. Tenemos un equipo de investigación de género conformada por nuestras egresadas, porque eso también es uno de los valores de la universidad, el de que nuestros egresados son nuestro mayor acervo.
O sea, nuestra mayor riqueza son nuestros egresados. Entonces, muchas de las personas que trabajan y que siguen trabajando en las investigaciones son nuestras egresadas y egresados, porque tenemos hombres egresados de la maestría, de las dos. Tenemos en este momento 3 programas a nivel de tercer nivel. Tenemos la maestría de género y desarrollo, que fue como la primera. A través de eso hacemos el trabajo de docencia. Esa maestría y las asignaturas de grado, dentro de la cual tenemos violencia y sociedad, ciudadanía y ética, discriminaciones múltiples, diversidad e inclusión, un conjunto de asignaturas que, dependiendo de las carreras, también se imparten tanto como obligatorias como optativas. O sea, cualquier estudiante de INTE podría tomar una clase de derechos humanos, de discriminaciones múltiples, de sexo y poder. Desde lo que ofrece... Exacto. Pero también, si usted se quiere especializar, entonces tenemos la carrera de género y desarrollo, que es la que tiene 7 rondas ya, y la mayoría de las egresadas conocidas han egresado de ese programa. Y uno específico para el sistema educativo. Tenemos una especialidad dentro de la cual el profesor es docente de una de las clases de filosofía, que es la especialidad y maestría en género y políticas de igualdad en educación, y una tercera especialización que tenemos, que es el abordaje integral de la violencia. Como grandes problemas, sabemos que la violencia es nuestro segundo delito, el problema fundamental prácticamente en dónde se ve, porque tenemos que saber que eso es una consecuencia del problema de género, de la forma en la que somos socializados hombres y mujeres. Entonces, ¿cómo a través de esto la gente, género es violencia? No, la violencia es una de las consecuencias que vemos de la desigualdad entre hombres y mujeres en la sociedad. Entonces, a través de esos programas cumplimos la parte de docencia. Está fundada para trabajar las desigualdades, no las mujeres. Entonces tenemos docencia, investigación e incidencia en política. Sí, a nivel exacto. Somos parte de la mayoría de las estructuras, desde la coordinadora de ONG del área de la mujer, allá en la década de los 90, que tuvo mucha incidencia en lo que es el tema de reformas legislativas, y en algún momento, claro, de manera muy paralela y puntual, fui la coordinadora del área legal de esa coordinadora, como CEDAIL, que también tenía mucho interés en hacer cambios en la legislación, y que todavía sigue como que no existe ese DAIL. Sin embargo, las personas que fueron parte de esa estructura, dentro de ellas la procuradora actual, ella trabajó, bueno, mi primera jefa en CEDAIL fue Miriam Germán Brit, y Freddy Báez, que trabajaba en la otra parte de legislación de tierras. Pero nosotros queríamos, a partir de estas dimensiones que dentro del centro de estudio se desarrollan, que tiene que ver con formación, investigación, incidencia, y también una parte de, digamos que de activismo orgánico en articulación con otras instituciones y organizaciones, incidir en estos temas. Podemos irnos profundizando. Nosotros queríamos tratar, y queríamos tu percepción, desde los mismos principios éticos que se enarbolan en la humanidad, en la República Dominicana. Si vamos por el primero, que tiene que ver con la vida digna. ¿Cuál es el desafío y reto que tienen las mujeres a nivel de la vivencia, por lo menos el tener derecho a una vida digna? ¿Cómo tú lo ves? Yo creo que estamos en el mismo punto de cuando empezaron las feministas de la primera ola. Estamos hablando del reconocimiento de las mujeres como seres humanos plenos. Tenemos la misma condición de humanos. Entonces, ese elemento se sigue marginando, ignorando, y por tanto el reconocimiento pleno de esa dignidad, de esa autonomía, de ese ser, un ser humano con todos los derechos, es un grandísimo desafío, primero por las manifestaciones que tú estás viendo. Aunque haya violencia para otras personas, las mujeres mueren a causa de las desigualdades de género en Dominicana, de mortalidad materna, de aborto, de violencia. Me gustaría que te detuvieras ahí, porque hay, digamos, un contraargumento que se usa inclusive muchas veces desde ciertos sectores no interesados, de decir, no, la violencia es un problema generalizado, nos afecta a todos, no hay que hablar específicamente de una violencia contra la mujer, y de hecho, por ejemplo, hay un argumento bastante socorrido que se dice, por ejemplo, los hombres mueren más en las guerras que las mujeres, ¿no? Y sufren más asesinatos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué el problema de la violencia
tiene que tener una mirada de género, es decir, específicamente en qué sentido afecta fundamentalmente a las mujeres. Bueno, las mujeres, yo no sé si hay tantísimos casos de violencia, de violaciones, de incesto, de asesinatos de mujeres, de feminicidios en la sociedad como de hombres. Pero tú te metiste en un tema y justo ahora hay una discusión sobre el tema de la guerra. Las mujeres son las que sufren, aunque los que están en combate son los hombres, las que sufren las consecuencias de la guerra son las mujeres. A través de todo, de toda esa maternidad que se ha estudiado, se ha trabajado y se incita en la sociedad, de esos son mis hijos los que están matando, o son mis hermanos, o son mis padres. Entonces, como toda esa maternidad también que se ha estimulado en la sociedad, pone a las mujeres en unas condiciones de sufrir con mayor rigor el tema de cuando no las matan también, o las violan, porque por ahí están, ustedes pueden ver los tribunales, en Haití, los ad-hoc que se han creado para investigar los crímenes mientras ocurre la guerra. ¿Qué pasa con las mujeres? Tú eres un botín de guerra, o tú puedes ser violada como una sanción a tu adversario. A los hombres los violan por esas condiciones. Entonces, tú sales a la calle, la inseguridad, perfecto, te afecta. ¿Tú tienes miedo de que te violen cuando tú sales a la calle? No. No, pero las mujeres sí viven con esos miedos en la calle. El de no solo me van a robar la cartera, o a lo mejor me tocan, o me roban, está bien, no importa, eso yo lo recupero. Ahora, cuando alguien te toca en la calle o te viola, además de sustraerte los bienes, hay otro elemento de dignidad de las mujeres que nosotros no lo estamos considerando y que la mayoría de las políticas no la consideran. Ni siquiera lo consideran, el de hay una violencia que nosotros sufrimos de manera estructural, pero en el contexto del hogar, ¿qué es lo que nos enseñan? El de tú naciste para casarte, ¿verdad? Entonces, ¿bajo qué sujeción tú vas? Te lo siguen transmitiendo. No es verdad que eso se acabó, aquí te lo siguen diciendo. Las mujeres, a mí en estos días yo dije, no, pero tú sabes cocinar, te puedes casar. Yo no sabía que eso era una condición para casarse. Entonces, cuando eso no pasa, cuando las frustraciones también, porque hay que hablar de una masculinidad que tiene muchas situaciones difíciles en la sociedad, pero eso no es excusa para la violencia. Hay mucha gente que tiene problemas de pobreza porque quieren decir que la pobreza y el alcohol, pero las investigaciones te dicen esos son solo precipitadores. Las razones reales es que tú crees que tú tienes un poder de corrección, de tutela o de dominio sobre esa persona y que tiene que hacer lo que tú quieras, y si no lo hace, entonces la manera de abordar, hay muchos de los que escriben sobre el tema de masculinidad, de abordar las frustraciones y lo que ha pasado de que no integramos las dos cosas, el crecimiento, el avance, los pensamientos que las mujeres tienen en la sociedad con las situaciones que viven los hombres. Yo creo que también hay que hacer un proceso de trabajo hacia el reconocimiento de los hombres en la sociedad. Entonces, muchas de esas situaciones, el avance de las mujeres genera situaciones también de múltiples violencias que no reconocemos, que no estudiamos y que definitivamente es como si todos los hombres no son violentos. No son violentos, pero ¿qué hacen esos que no son violentos para decirle a los otros, tú puedes tener una relación de igualdad, de no sé cuánto? No, ¿qué le dicen los demás a esos hombres? Sí. Son mujercitas, porque fíjate que el atributo es decir a qué tú asemejas algo que tú consideras inferior. Y lo hacemos con todas las poblaciones, todas las discriminaciones, por eso enseñamos discriminaciones múltiples. Todas pretenden poner al otro, la otredad, para discriminar como inferior. Como ser inferior. Y en ese sentido, y bien que tú lo traes, bueno, decíamos ese derecho primordial a vivir, tener derecho a poder vivir, ¿no? Entonces, y se ve lacerado por una concepción en el que la mujer es un ser inferior al cual yo tengo dominio y tengo el derecho a dominar y a disponer hasta de su vida. Ahora bien, el otro elemento de igualdad, y que ya está introducido con esto que acabas de decir, ¿cómo tú ves los desafíos en diferentes espacios de la vida, desde la familia y otros espacios, la universidad, la escuela, las asociaciones sin fines de lucro, la sociedad civil, los partidos políticos, las iglesias? ¿Cómo tú ves la situación de la igualdad de la mujer? Eso es uno de los principios éticos clave, ¿no? Entonces, ¿cómo tú ves el tema de la igualdad? Uno de los valores universales. Yo creo que, como la gente dice que cuando está oscuro es que va a amanecer, muy oscuro, porque realmente en este momento estamos oyendo mensajes de odio. Pero, tómalo ahí un momentito, porque ya los orientadores de este programa nos están diciendo que debemos hacer una pausa, así que
Discúlpanos un momentico de decir, y vamos a pasar a una sección posterior, volvemos ahí con esa idea, así que nos volvemos a ver en un momento. Sigan con nosotros. Gracias por continuar en su programa de Ética TV, programa de Ética Ciudadana. Y nos está acompañando Desiree y nos quedamos en un tema muy importante relacionado con el tema de la igualdad. La igualdad, cómo en este principio, este derecho humano, principio ético clave, cuáles son los retos del ejercicio de vivir una vida en igualdad y equidad de condiciones de la mujer dominicana. Yo creo que es la sociedad la que tiene, porque en estos días hablábamos del tema democrático y decíamos, pero el tema es que la sociedad es la que tiene que asumir, o sea, todas las estructuras universitarias, la educación. Nosotros tenemos un gran reto de transformar la forma en la que se enseña, en la que se plantea quiénes son los seres humanos en la sociedad y cuáles son los derechos que tienen esos seres humanos y cuáles son también las responsabilidades que tiene la sociedad de incorporar, de reconocer, de respetar esos derechos. Esa idea de la dignidad. Que todavía de manera simbólica, cuando yo voy y visito algunos ayuntamientos o algunas instituciones, pasado presidente, sí, son todos. Todo presidente. Te choca así en la carta, sí. El poder, la presencia, sí, impactante, son todos hombres, ¿no? Y es una historia que cargamos sobre nuestros hombros y que exige ser reconocida para poderla trascender, ¿no? Sí, bueno, las mujeres, aunque es a partir de los 80 que hablamos de una ética feminista, se habla, claro que sabemos que hay también corrientes. El de hay muchas personas que plantean el de la sociedad requiere democratizarse ella misma, requiere reconocer que todos sus sujetos son importantes y que por tanto hay que trabajar y transformar esa mirada, pero también esa garantía. O sea, no es posible que tú vayas a una fiscalía. Bueno, yo fui a una oficialía en esta semana y realmente la manera en la que te tratan, la manera en la que tú eres como, bueno, nadie. Ahí no hay una pared para entrar y tú esperas ahí hasta que ellos te quieran atender. Entonces, un derecho fundamental en la sociedad a tener un reconocimiento. En este país está vedado para una grandísima parte de la población. Entonces el reconocimiento de los seres humanos, del poder que tienen. Yo creo que la sociedad dominicana tiene tantos desafíos con relación a democratizar la democracia, que realmente si nos pusiéramos a caminar cada uno de esos elementos del poder, de la representación, del derecho a la vida, de quienes están legislando. Por eso en algún momento cuando yo dije el Estado de Derecho es masculino, mucha gente teórico de eso decían, pero ¿qué tú estás diciendo? Bueno, que quienes hacen las leyes son los hombres, quienes mandan, quienes tienen los poderes a nivel de todos los poderes del Estado son los varones. Entonces no me diga a mí que el Estado de Derecho no es masculino. ¿Por qué? Porque ¿quiénes definieron esas reglas? Para que todas las cumplamos. Entonces cuando a ti te dicen, tú como madre no puedes hacer una declaración de nacimiento, no puedes hacer un reconocimiento, eso está en la Declaración Universal y nosotros decimos que sí, que eso está asumido, que la parte dogmática de nuestra Constitución es la parte que incluye los derechos humanos. Entonces, si eso es dogmático, respétenlo, garantícenlo, planteen el de que no pueden haber distinciones entre hombres y mujeres en la sociedad. Entonces, el desafío para mí es de la democracia en términos generales. No se puede seguir, o sea, aquí hablan tanto de la maternidad y las mujeres se mueren por el parto en este país, o sea, las estadísticas son escandalosas. Sí. Entonces, en términos de salud, de educación, de garantías, este país, o sea, está en pañales. Y mucha gente te dice, como él decía, el fatalismo. Si es el fatalismo lo que nos embarga, y tú dices, bueno, pero ok, echamos un paso hacia adelante, firmamos el acuerdo, tenemos una constitución que lo dice, sí, pero ¿dónde están las garantías de ese decir? Si yo tengo derecho a la vida como ser humano, a mí no me pueden decir, no, espérese, que entonces, si usted está embarazada y se va a morir, la que se tiene que morir es usted. O sea, todo el tema de la despenalización del aborto en este país, hay que desmitificarlo, yo creo también, porque las religiones, las iglesias, las jerarquías eclesiales, están trabajando y jugando y como
tirando a una lotería la vida de las mujeres. Entonces aquí la vida como derecho fundamental no tiene garantías. No tiene garantía porque igual te pueden matar en un destacamento y lo estamos viendo. Te pueden dejar morir por cuestiones que son evitables, porque eso es lo que dicen las estadísticas sobre la mortalidad. Pero también el de que tú tienes las niñas embarazadas en unas estadísticas escandalosas, y eso no se investiga. Pero también el de qué pasa con la educación sexual en este país. Entonces, la educación, la salud, la vivienda. Aquí yo no creo que hayan derechos ni sociales, ni económicos, ni políticos siquiera que estén garantizados en plenitud para las mujeres. Ya vimos lo que pasaba en las elecciones, que a veces como el de, no hombre, ¿para qué tú te vas a meter en eso? Son mucho trabajo y desplazan a las candidaturas. Entonces hay la democracia entera, eso que hablaron de los déficits de la democracia, si nosotros lo trasplantamos, los pasáramos y decir, bueno, ¿qué pasa con las mujeres en esos 10 elementos de cómo les afecta la corrupción, de cómo les afecta la vida, la integridad, la salud, el del derecho a tener una vivienda, un estatus legal garantizado? Cualquiera de esos elementos, si tú lo ves, lo vivimos de manera más exacerbada. Entonces, el que la democracia efectivamente funcione como tal para todos, el de la eliminación de todos los privilegios que hay en favor de los hombres, de poder decir, bueno, yo voy a coger mis 30 años de cárcel común, o sea, la gente lo dice en la televisión, yo voy a coger mis 30 años, no importa, pero si ella se va con otro, yo la voy a matar. Entonces, ver que todo lo que es la igualdad, los valores universales en términos generales, yo creo que están comprometidos. Y que eso exige algún tipo de proceso. ¿Cómo cambiamos esta estructura de desigualdad antidemocrática? O sea, pasar de una democracia formal a una democracia real, mirando sobre todo a aquellos sectores que están más vulnerables, excluidos. Y en ese mismo tenor, me gustaría, nosotros hemos estado hablando aquí de mujeres en general, pero para esos elementos que tienen que ver con el derecho al trabajo o las situaciones que sufren sectores dentro de las mismas mujeres, donde la vida se hace más crítica y vulnerable, las mujeres migrantes, las lesbianas. Me gustaría que tú puedas... Las domésticas. ¿Cómo comencemos? Las domésticas, las mujeres migrantes, las lesbianas, desde tu perspectiva, como desafíos, ¿qué tú presentas? Bueno, pienso que en relación al tema del trabajo doméstico no se trata solo de demanda, porque las mujeres han estado demandando. Y si ustedes se dan cuenta, justo ahí, en ese es fácil identificar elementos como el de el trabajo. ¿Cuál es el valor que tiene el trabajo para todo el mundo? ¿Y cuáles son los principios en los que se fundamenta el tema del trabajo? Pero se dice que es igualdad. Entonces, cuando tú dices que ni siquiera tienen un salario mínimo establecido, o el de que pueden tener un cartón, pero seguridad social no tienen definitivamente. Como no tienen muchos. Como no tienen muchas personas, exactamente. Lo Entonces, que se puede abusar de sus horarios. Pero cuando tú ves la resolución del ministerio, y perdón porque no hemos hecho análisis de eso, pero cuando tú ves la resolución del ministerio que dice que si yo voy a contratar a una persona y le voy a poner un salario, yo también tengo que comprometerme como empleadora a deportarla, ¿de quién están hablando? El de que como que las mismas condiciones que hoy existen, rebuscadas y medio decoradas, para poner las mismas, yo le puedo pagar, hasta ahora yo le puedo pagar en ti, que eso está prohibido, yo le puedo pagar en especie a una trabajadora, no es que usted duerme aquí, y yo puedo ponerla a trabajar en horarios, porque ellas no tienen un horario establecido. Entonces te dice, si yo puedo tener 9 horas de descanso, yo la puedo poner a trabajar 14. Entonces esas cosas cuando no son claras, no son taxativamente explícitas en la ley, se da mucha posibilidad de que hayan violaciones. O sea, hay gente que probablemente las va a tratar bien, que va a decir, mira, déjame pagarte esto. Ahora, no es lo que a mí me surja, es lo que la ley le tiene que garantizar. No solamente estoy de acuerdo contigo y es importante que estén positivizadas, ¿no? Claro. Pero ¿cómo se va a positivizar si todavía no forma parte de la concepción y del esquema de pensamiento de que son personas que tienen derecho igual que tú y que yo? Sí. Pero ahí está la subordinación, el de quiénes son. Eso es un ejercicio que yo suelo hacer en la conversación, el de socialmente una trabajadora sexual, una trabajadora doméstica y una maestra tienen salarios diferentes, tienen un estatus en la sociedad,
nosotros ponemos como inservibles a algunas. Entonces, cuando yo reconozca, tenemos roles diferentes, hacemos trabajo diferente, tenemos igual dignidad, tienen derecho a salud, a educación, a vivienda, a que tengan un tiempo de descanso, a un trabajo decente, como dicen ellos, a un salario mínimo. ¿Cuál es el salario mínimo de este país? A una seguridad social. La gente le paga lo que le parece. Ah, bueno, yo tengo 2.000, 3.000 pesos y tú me atiendes a los muchachos, y después se van pagando otras cosas. Entonces, aunque no lo quieran, no quieran que uno lo diga en este país, eso es un trabajo de semiesclavitud, lo que hay. Y esa explotación también la ponen en la... Sí, pero esa explotación la ponen también en la mano de las mujeres. Entonces, hay un compromiso de sororidad que hay que hacer en la sociedad dominicana. El patriarcado gana cuando las mujeres están peleando entre ellas. Pero si nosotros somos capaces de construir un gran diálogo, el de, vamos a hablar, vamos a impulsar y a plantear cuáles son nuestras demandas desde una unidad. Un esfuerzo que hay que trabajar, el de los feministas nuevas, las feministas más adultas, las más experimentadas, toda esa idea que desde la gerencia lo están utilizando, claro, para ganar adeptos políticos con el coach y no todo esto. Hay muchas mujeres que tienen que hacer esto y que lo hacen históricamente, pero no como sistemática. Orgánico. El de vamos a juntarnos, vamos a hablar, vamos a ver qué es lo que pasa con las mujeres ¿Se van a juntar? Sí, entonces dicen, no, ¿qué van a hacer contra los hombres? ¿Qué es lo que van a hacer contra los hombres? Entonces, cuando tú demandas, como demandaron muchas mujeres a los candidatos y a sus partidos políticos diciendo, no, ustedes me engañaron. Y eso pasó en las elecciones pasadas de mujeres que judicializaron sus situaciones, de decir, yo no me voy a quedar aquí, de que lo vamos a quedar callado, no. Yo voy para el Tribunal Superior Electoral a decir que a mí me engañaron con esta candidatura. Entonces, todos los mecanismos, la sociedad tiene un gran desafío de esa comprensión de la igualdad entre todos los seres humanos. Si nos vamos a las migrantes, en este país hace rato que nos quieren confundir, que migración y nacionalidad es lo mismo. Y mucha gente lo sigue. Pero si no, no me hable de migrantes. Yo no estoy hablando de migrantes, yo estoy hablando de dominicanos y dominicanas desnacionalizados. Por ejemplo, en la clase. Porque siempre hay jóvenes que dicen, no, pero espérese, porque es verdad que República Dominicana no asume. Pero y aún así, estuviéramos hablando de personas. De personas, no importa, con derechos. No, y yo acabo de mencionar mujeres migrantes, pero estamos hablando de mujeres. Exacto. Y de trabajadoras, la diversidad de mujeres, de pensamientos, hay que reconocerlo, porque la diversidad, para mí, es la mayor riqueza que la humanidad tiene. Entonces, si eso lo reconocemos, el de usted y yo podemos ser diferentes, ahora usted tiene derecho, igual que yo. Igual que tú. Entonces, es como esa base esencial. Yo creo que si nosotros ganamos en eso, en una educación que enseña a pensar, a considerar a las otras personas como humanos, como dignos, como autónomos, como libres. Yo quiero la libertad para mí, pero le quiero restringir la de los otros. ¿Cómo se enseña eso? Como libres y con derechos plenos. ¿Y cómo se enseña eso? Porque el tema es que tenemos una estructura familiar que no lo enseña, pero tenemos una escuela que lo restringe y no lo enseña, y tenemos una sociedad que tampoco lo asimila, ni lo trabaja, y lo que hacemos es un pasito hacia adelante y 5 hacia atrás con relación al tema de, por ejemplo, educación sexual. ¿Cómo tú puedes hablar en este país de cualquier otra cosa si no hablas de la dimensión que tú tienes? Es una dimensión de los seres humanos, la sexualidad. Entonces, restringirla, ¿qué es lo que genera? Esto que tenemos, un conjunto de jóvenes embarazadas que nadie sabe quiénes son los embarazadores, o casi todo el mundo sabe quiénes son los embarazadores, pero no pasa nada porque eso es lo normal. Y las menores, la manera en la que lo dicen, son las culpables al final, o las madres, porque fíjate que ahí no aparece ningún padre responsable. En caso que estamos viendo ahora en la televisión, ¿dónde están los padres? La responsabilidad de la escuela, de la sociedad, de esos que son los garantes de los derechos de los niños y de las niñas en la sociedad dominicana. No abren, no aparecen. Cuando tú hablas de las poblaciones migrantes, yo siento que nosotros llamamos migrantes a una clase elevada, y los otros son los haitianos en Dominicana, y lo sabemos que hay una categoría dentro de lo cual consideramos, no, esos son diferentes a nosotros. Yo ayer lo decía, el de ellos son del vudú y nosotros de la religión. Nosotros somos religiosos, creemos en Dios. Entonces, ¿y? Está bien, suponte que creen, pues es su derecho a creer o a no creer. ¿Cómo yo garantizo esa posibilidad? Pero esa es la manera, cuando yo quiero anular a otra persona, yo digo que es tal cosa. Y ha pasado con el feminismo, y lo sabemos, son las chancletúas, son las greñúas, son las lesbianas. Entonces, ¿dónde yo lo estoy poniendo? Esos son otra cosa, esos son otras personas. La diferencia
se ubica, se analiza como minusvalía. Tú vales menos en la sociedad. O como no valor, o tú no eres gente, como diría. Entonces, si no teníamos racionalidad, si no teníamos posibilidades de tomar decisiones, y ahí las religiones, yo creo que es ustedes dos son los que deberían involucrarse con eso. Las religiones tienen un gran compromiso también de transformarse, porque yo, bueno, en algún momento le preguntaba. Tú eres la mujer religiosa que viene de Sedail y todo eso. Todo en este país. No, pero yo creo que las religiones tienen también que hacer un esfuerzo, un cambio, una mirada de quiénes son los hombres y las mujeres, los seres humanos, a lo que esa dignidad está protegiendo, quiénes son, si es que las mujeres no entran dentro de esa mirada, o sea, sí. ¿Cómo se trabaja todo esto? El reto va a Yo no puedo defender a las migrantes en abstractos, son mujeres. El reto, sí, el reto creo que no solamente de la esfera religiosa, sino de la esfera universitaria, de la esfera social, política, allí donde hay espacio para la reflexión, que podamos elevar nuestros niveles de conciencia. Lo que hay que mirar si hay espacio para la reflexión. De nuestros niveles de conciencia ética es parte de la lucha, humana. Crear esos espacios es parte también del problema, sí. De los retos también. Y para eso es este espacio que llega a su final en el día de hoy. Sí. Y agradecemos mucho a Desiree, que esperamos tenerla nuevamente aquí con nosotros, porque hay mucho de qué hablar. Claro. Gracias, Desiree. Y a ustedes quédense ahí, que en breve viene Ivette Guzmán con su recomendación. Llegamos a su sección de recomendación ética de la semana con este programa que hemos tenido fascinante con la doctora Desiree, la verdad, una mujer sumamente empoderada sobre los derechos y deberes de las mujeres y los hombres para construir una sociedad donde podamos vivir más felices, donde podamos todos vivir en convivencia y vivir más felices. Hay una película basada en un libro que se publicó en el año 1868, ese libro, y yo estoy segura que va a llegar a la memoria de muchos de ustedes, porque ese libro se llamaba Mujercitas. Cuando ese libro salió en su momento fue un verdadero boom, se vendió cuando se tradujo al español, en aquel momento 2.000 ejemplares desde su primera puesta en público, ¿no? Que son estas 4 jóvenes, 4 adolescentes que luchan en este ambiente de posguerra en los Estados Unidos por salir adelante, ¿no? 4 mujeres solas con 4 niñas, ¿no? 4 adolescentes solas con su madre, luchan por salir adelante cada una, ¿no? Con sus personalidades, y sobre todo una de ellas creyendo que ser mujer era un acto injusto, muy inconforme con el hecho de ser mujer, que es precisamente la protagonista, Jo. Y Josephine vive pues cuestionando estos roles de género, y vive siempre pues presa en un mundo de costumbres, en un mundo de maneras, de fórmulas sociales en las que ella siente que no encaja. Y cómo estas 4 muchachas, como estas 4 jóvenes, estas 4 hermanas se van complementando una a otra, y cada una va relatando su historia en función de sus personalidades, de sus apetencias en la vida, y en función de una gran ausencia, que era la gran ausencia masculina, porque el padre tuvo que irse a la guerra, y como consecuencia de que el padre está en la guerra, bueno, pues deja a esta familia de mujeres sola. Bueno, pues en el 2019 se han hecho muchas versiones filmográficas, telenovelas, series, películas sobre esta historia de Walcott, pero es esta, la del 2019, una construcción sumamente fascinante. Se las recomendamos de manera muy especial porque la directora Greta Gerwig toma esta novela, toma esta narrativa de la novela de Mary Alcott y la adapta a una versión fílmica
con las funciones narrativas del cine y digamos que rompe la linealidad narrativa de la novela y la va presentando en términos de contrapuntos temporales y con segmentos temporales interrumpidos para que el que esté viendo la película se interese más. Sumamente interesante. La versión de 2019 está gratis en la red, se llama así mismo Mujercitas y la pueden encontrar con su título en inglés Little Woman 2019. Está gratis en las plataformas de cine, pero está gratis también en Facebook, la pueden encontrar. Así que será hasta otro espacio, hasta otra recomendación ética de la semana en otro momento. Así que no se pierdan esa recomendación y nos vemos muy pronto.